Bendiciones a todos quienes me escuchan el día de hoy. La semana pasada, lastimosamente, no pude dar esta palabra. Me sentía muy mal de una gripe y eso me afectó la garganta. Por lo tanto, no podía hablar muy bien, pero ya, bendito sea Dios. Ya hoy ya me siento mucho mejor. Bendito sea Él. Y hace 2 domingos les comenté que estos mensajes de ciclos nacieron por el hecho de haber escuchado una canción. Y esta canción se llama Cycles, como lo vimos. La cual al escucharla entendí que nosotros tenemos que romper esos ciclos en nuestra vida, esos ciclos repetitivos en los cuales nosotros vivimos. Y que esos ciclos no solamente nos mantienen, no es solo vivir en esos ciclos de despertarnos, ir a trabajar y dormir, o despertarnos, ir a estudiar y dormir, no, sino que esos ciclos forman parte de una historia mucho mayor, que es esa voluntad de Dios aquí en la tierra. Nosotros formamos parte de esa historia de Dios, y que esos ciclos que vivimos o que pasamos nos sirven para formar nuestro carácter de hijos que nosotros tenemos que tener. Y que nosotros en esos ciclos que vivimos pasamos por ciclos virtuosos, los cuales nos sirven para alcanzar nuestro propósito por el cual respiramos y vivimos. ¿Y cuáles son esos ciclos virtuosos que pasamos? ¿Qué es ese propósito que tenemos que alcanzar? El servirle a Dios, el mostrar su amor, el mostrar su gloria, el mostrar esa presencia de Él que nosotros tenemos. Y para eso vivimos. Pero también vimos que en esos ciclos que pasamos hay también círculos que son viciosos, que son ese miedo, esa desesperanza, ese temor, esa falta de carácter, ese odio. Todo eso que nos aparta de nuestro propósito. Pero lo podemos romper si tenemos el entendimiento correcto de quiénes somos y a quién pertenecemos y a quién servimos. Somos hijos de Dios. Pero también vimos que todas esas circunstancias que vivimos, nosotros muchas veces le vemos como gigantes en las cuales nosotros no podemos vencer. Pero esos no son gigantes invencibles, no. Esos son solamente filisteos incircuncisos, quienes no son más grandes que nuestro Padre, quien siempre está con nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ok. Ahora, aquí va la palabra de hoy. Y para eso quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes han hecho sentadillas? ¿Y quienes las han hecho, les ha gustado hacerlas? Son duras, son desgastantes. En pocas palabras, son horribles. Son de los ejercicios más duros que se pueden hacer. Que uno se pone esa barra con peso en la espalda y vamos para abajo. Sentadillas estrictas, 4 sets de 10. Aleluya, qué alegre, ¡ala, qué emoción! Y cuando se hace esa rutina de pierna, uno entiende que la reina de la rutina de pierna es la sentadilla, porque literalmente trabaja todas las piernas. Pero esa rutina es fea el día que se hace. Son más feas el día siguiente y son espantosas y horribles el tercer día. Ese dolor es lo peor de lo peor. Pero al hacer esa rutina, cuando uno entiende por qué uno tiene que hacer las sentadillas, pero al hacer esa rutina no solamente se fortalece la fuerza de las piernas, sino que cuando se va entendiendo, se va teniendo esa fuerza, en las piernas, también se fortalece el centro de nuestro cuerpo. Por ende, se va teniendo más fuerza y mayor resistencia en todo el cuerpo. Entonces, aunque son difíciles, complicadas y horribles, uno tiene que aprender a amarlas. Son necesarias para fortalecer todo el cuerpo. ¿Sí? Ok. Ahora ustedes se preguntarán, como que sí le afectó la gripe a Manrique, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver eso con una enseñanza de la palabra?
Vamos a ver que las sentadillas son la solución del problema en la vida del hombre que hoy vamos a ver. Y van a ver por qué. Y para eso quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes 5, versículo del 1 al 7. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Eso quiere decir que Naamán era un hombre quien tenía peso, tenía prestigio, no era una persona común, alguien importante. Y sigue siendo: gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, de Naamán, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Y viendo este versículo, me vino a la mente que todos podemos llegar a tener un gran nombre. Todos. Pero también todos llevamos algo oculto en nuestro interior. Versículo 2. En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Ahora quiero que guarden esto. La criada de ellos, de Naamán y su esposa, estaba ahí sin su voluntad, porque fue secuestrada para ir a trabajar con ellos. Ella no fue contratada, ella fue secuestrada y obligada a trabajar con ellos. Versículo 3. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Wow. Muchos, si hubiéramos sido la muchacha, no le hubiéramos dicho la forma en que su captor pudiera ser sano. Al contrario, le hubiera dicho cómo pudiera enfermarse más, porque ellos lo habían secuestrado. Interesante. Versículo 4. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, pues, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Aquí Naamán le da la carta al rey de Israel. Dice: al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Wow. Ahora, quiero que hagamos una pausa aquí. Vemos aquí a Naamán, un jefe del ejército sirio. Siria era un país vecino de Israel, con quienes muchas veces tuvo muchas peleas Israel. Pero en ese momento de la historia, ellos estaban en paz. Naamán había ganado muchas batallas, por lo tanto había ganado mucho prestigio. Y ese prestigio ante su rey lo llevó a ser muy rico. Imagínense qué tan rico era que le llevaba al profeta 30,000 monedas de plata. 30,000. Y recuérdese que el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Y él llevaba 30,000 monedas de plata. Sumado a que llevaba 6,000 monedas de oro y 10 trajes completos. Y Naamán, aparte de tener prestigio, vemos que era muy rico. Era un hombre fuerte, de mucho carácter. Por lo tanto, él estaba acostumbrado a ganar, tanto por sus fuerzas, por su inteligencia y su poder. Y aunque era muy fuerte,
acostumbrado a tener muchos éxitos en su vida, muchas victorias en su vida. Pero en lo interno, en su interior, él tenía un problema. Y muchos somos como Naamán. Muchos podemos tener éxitos en nuestra vida, ser fuertes. Tenemos mucho carácter para alcanzar nuestras metas. Pero tenemos una lepra que nadie ve. Debajo de su armadura Naamán escondía su lepra. Debajo de su armadura tenía esta piel que se le estaba cayendo. Él tenía que aparentar que estaba bien, que seguía siendo ese hombre rico, ese hombre poderoso y ese hombre que tiene un nombre en Siria, pero por dentro estaba perdiendo la guerra más importante, la guerra por su salud, la guerra por su vida misma. Él estaba ganando por fuera, pero perdiendo en su interior. Y así somos muchas veces. Guardamos nuestras apariencias, que todo está bien, que todo va increíble. Y eso es lo que aparentamos a las personas, lo que aparentamos a la sociedad, lo que aparentamos al exterior. Pero muchos tenemos un asunto en casa que no podemos resolver. Tenemos una adicción que nadie ve. Tenemos un pensamiento de suicidio que nadie escucha. Tenemos una herida que una persona nos hizo en el pasado y que aún no superamos. Estamos perdiendo por dentro, pero por fuera aparentamos que todo está bien. Y así en el Facebook, en el Instagram, en cualquier red social, nosotros aparentamos una vida perfecta que muchos envidian. Pero solo nosotros sabemos que lo que hacemos, lo que estamos haciendo en las redes sociales, es solo para llenar un vacío con likes que nosotros recibimos. Así era Naamán. Pero en su casa está esta muchachita israelita que fue secuestrada y llevada en contra de su voluntad a trabajar para la esposa de ese general sirio. Ella está sirviendo en esa casa porque fue secuestrada. Y esta niña sabe y ve la lepra de Naamán y le dice: en Israel hay un profeta de Dios que lo puede sanar. Esta niña tuvo compasión de él, no odio por lo que le hizo. Y eso me lleva a ver que ella tenía un corazón como el de Cristo, que a pesar de que lo que le hicieron a él, dice Mateo 20:28, él vino a servir y no a ser servido. Amén. Entonces, por como era Naamán, va ante su rey y le pide que le haga una carta para llevársela al rey de Israel para que lo sane. Y este rey de Siria se la hace. Y ahí va Naamán con toda su comitiva, sirvientes, riquezas, ante el rey de Israel y le da la carta al rey. Pero este rey entiende, él tiene un entendimiento de que a Dios no se le compra con nada y mucho menos se le intimida ante nadie. Él no se intimida ante alguien que tenga un nombre, y mucho menos se le va a comprar al Señor. No, porque Dios no se mueve por lo que somos en el mundo o lo que nosotros somos ante el mundo. Él no se mueve por lo que tengamos. Dios se mueve por nuestro amor y nuestra fe por Él. Amén. El rey de Israel sabe cómo es Dios. Y por eso él se rasga las vestiduras y dice: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Pero lo que quiero yo que veamos con esto es que Naamán, más allá de tener un problema de lepra, él tiene un problema mucho más grande que la lepra, que es el problema de orgullo. ¿Y cómo es que tiene este problema de orgullo? Él quiere resolver ese problema de salud como él quiere hacerlo, con su poder, con su fuerza, con su autoridad.
Naamán, en pocas palabras, él es adicto a él mismo. Él es adicto a controlar los resultados. Él es adicto a imponer su fuerza. Él tiene una adicción a lo que él es, al poder que él tiene, a la influencia que él tiene. Pero se acaba de topar con un problema que nada ni nadie en el mundo le puede resolver. Que ni con todo su poder y con todo su dinero él puede arreglar. Como Naamán tiene esa adicción a él mismo, quisiera explicarles para mí qué es una definición de adicción. Para mí la definición de adicción es buscar una solución humana a un problema espiritual. Buscar con una solución humana resolver un problema espiritual. Ahora, ¿cuál es ese problema? Todos tenemos una necesidad, ya sea una necesidad de aprobación, de ser aceptados, de satisfacción, una necesidad de ser perdonados. Todos en alguna parte de nuestro ser tenemos algo quebrado por dentro. Hay un enojo ahí, hay un rencor ahí, hay una herida ahí, una ambición ahí, una necesidad. Todos tenemos un vacío por dentro. Pero muchas veces tratamos de solucionarlo, de llenarlo con cosas humanas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para llenar ese vacío? Buscamos estar rodeados de amigos. Y andamos de reunión en reunión, de amigos en amigos, desarrollamos una adicción a las amistades. No podemos estar solos. Muchas veces también queremos llenar ese vacío en las redes sociales, queriendo vivir la vida de los demás para desviar nuestra mirada de lo que nosotros estamos viviendo, llenando ese vacío con likes. También desarrollamos una adicción a la comida muchas veces. Comemos si estamos tristes. Si estamos celebrando, comemos también. Si estamos preocupados, comemos. Si estamos relajados, comemos. Siempre comiendo. Y lo peor, con una adicción, es cuando estamos en ella, con amigos metidos en las redes sociales o comiendo, cuando volvemos a estar solos, ese sentimiento, ese dolor aún está ahí. Solo que empeorado por lo que gastamos comiendo o por el tiempo que perdimos o frustrados con ese mismo problema porque no lo resolvimos con una solución humana, sino que solo desviamos nuestra mirada de él temporalmente, porque esa lepra aún está ahí cuando nos quitamos el traje que nos pusimos ante el mundo. ¿Cuál es su adicción? ¿Cuál es su adicción? ¿A qué corren cuando quieren olvidar? ¿A qué corren cuando quieren tapar el problema que tienen? Naamán era adicto al control, a su poder, a su riqueza, a su influencia. Pero él se topó con un problema que con nada de lo que era o tenía él podía resolver. Ahora les quiero decir algo. Muchas veces es la voluntad de Dios que nosotros nos topemos con problemas que nosotros no podemos resolver. Porque allí es donde nos damos cuenta de quiénes somos nosotros y quién realmente es nuestro Dios. Amén. Ahora bien, lo bueno es que esta historia sigue, porque no los quiero dejar deprimidos y que terminen en depre después de escucharme. No, la historia sigue. Segunda de Reyes 5, vamos a leer del versículo 8 al 11. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ¿no salió el profeta?
sino que mandó a su sirviente. Perdón. Ve, le mandó a decir con su sirviente: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Ahora, me llama la atención aquí lo que dice este versículo 10. Sanarás y serás limpio. Naamán no solo tenía un problema de salud, sino que su mayor problema era su corazón. Versículo 11. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente, en persona, para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Wow. ¿Será que Dios está tratando con Naamán? Primero la señorita que era su esclava le dice que vaya a buscar un profeta para ser sano. Eso no se lo dice a alguien importante o de nombre, sino que era alguien que era su esclava. Ella le dice: tienes un problema, pero hay una solución. Segundo, el rey de Israel no lo puede ayudar. Y tercero, el profeta no lo recibe, sino que manda a su sirviente para que le diga qué hacer. Y esto a mí me dice que Dios sabe que para cada caso hay una solución específica para cada uno de nosotros. Dios sabe que para cada caso hay una solución específica para cada uno de nosotros. Él conoce la condición de nuestro corazón. Porque si el problema de Naamán hubiese sido baja autoestima, el profeta mismo sale a darle la solución. Pero como su problema era orgullo, él manda a su siervo. Vaya si Dios no estaba tratando con Naamán. La razón por la cual Dios muchas veces no nos contesta nuestras peticiones de la manera en que queremos que sean contestadas, no es porque Dios no nos ame o porque no le importemos. Es porque Dios nos conoce lo suficiente para saber qué es lo que necesitamos para romper con ese círculo vicioso en el cual estamos viviendo. Nuestras oraciones no se resuelven de la manera en que nosotros pensamos o queremos. Simplemente es porque Dios está lidiando con un problema más profundo que está ahí escondido en nuestro corazón. Él nos dice: sé sano, pero también sé limpio. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, y la Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Dice Naamán. Furioso, dio media vuelta y se marchó. Ya que estaba enojado. Aquí vemos que Naamán quería que las cosas se hicieran como él quería que fueran hechas. Él quería que el rey hiciera como él quería, que el profeta saliera y orara personalmente por él, y luego quería zambullirse en sus ríos. Naamán quería que las cosas se hicieran a su manera. Y así muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas en nuestras vidas. Así como Naamán quería que las cosas se hicieran, muchas veces nosotros queremos que Dios actúe en nosotros. Versículos 13 y 15, al 15, perdón. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Otra vez, alguien no importante, alguien que no tiene nombre. Sus mismos criados le dicen qué hacer. Le dicen: hey jefe,
jefe, no dicen así, pero dicen, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le hubiera hecho caso. Si le hubiera mandado a luchar en contra de un gran ejército para ser limpio, no lo hubiera hecho. ¿Por qué no hace algo tan sencillo de hacer? Pues, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. ¿Por qué no lo hace? Si es tan fácil y sencillo de hacer. Verso 14. Así que Naamán, no muy contento, bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y así su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Salió limpio de su lepra y sano de su corazón. Wow. Y esto me lleva a lo que les quiero enseñar. Dios nos da soluciones sencillas. Para algunos de nosotros lo sencillo del evangelio se convierte en algo difícil de hacer. Para Naamán era difícil lo sencillo. Zambúllese 7 veces ahí en el Jordán y ya. 7 sentadillas ahí en el agua. ¿Lo ven? Dios viene tratando con ese orgullo y para justas penas le dice: 7 sentadillas en el río, ese río que no te gusta. Solo 7 sentadillas te pido que hagas. Sencillo, fácil. Haz esto sencillo para ser limpio y para ser sano. Pero muchas veces no nos gusta hacer eso, porque son cosas fáciles, pero no las creemos. Y eso es lo que quisiera que hoy entendamos, todos lo entendamos, que si obedecemos a Dios en lo sencillo, entonces podemos obedecer a Dios en lo complicado. Si obedecemos a Dios en lo sencillo, entonces podemos obedecer a Dios en lo complicado. Amén. Porque tenemos que entender que no podemos entrar al reino de Dios por medio de nuestras fuerzas, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros tenemos, por nuestro nombre, por la cantidad de seguidores que tenemos en las redes. Así no vamos a entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer sentadillas. Tenemos que humillarnos, tenemos que creer, tenemos que seguir las promesas de Dios, las indicaciones de Dios, el camino de Dios. Tenemos que humillarnos con cada zambullida de Naamán. Él está diciendo: perdonado, escogido, yo sé, yo soy quien dice que tú dices que yo soy, Señor. Tenía lepra, me sanaste, yo soy quien dices que soy. Mi orgullo se está yendo, yo soy quien dices que yo soy, Señor. Imagínense a todos sus sirvientes, a toda la gente viéndolo ahí. Y Naamán humillándose ante sus siervos, haciendo sentadillas delante de todos ellos, haciendo las cosas como Dios se les había dicho que él tenía que hacerlas, no como él quería que fuesen, haciendo las cosas sencillas de hacer, pero tan difícil para él. Porque muchas veces la receta que Dios nos da a nosotros es tan difícil de hacer por nosotros por el problema que nosotros tenemos, pero es tan fácil de hacer porque nos da cosas difíciles.
Él da soluciones fáciles para nosotros ser limpios y ser sanos en nuestras vidas. Dios metió un ciclo virtuoso a Naamán para ser sano. Mire, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, Jesús le dice: eres perdonada, pero ve y no peques más. En un instante, en un segundo, la mujer fue perdonada. Pero ella tenía que meterse en un ciclo virtuoso para cancelar el ciclo vicioso que ella tenía en su vida y que ella estaba viviendo. Porque en un instante Dios nos perdona y somos libres, pero luego Él nos da instrucciones sencillas para mantener esa libertad, la cual Él ya nos dio. Amén. En algunas ocasiones han habido personas que me dicen: pastor, óreme. O hay personas que me dicen: mire, pastor, órenos. Óreme o órenos por un problema que tenemos, o por los varios problemas que nosotros estamos teniendo. Y creen que voy a venir como, no sé, como un pastor ninja y les diga: ¡fuá! ¡Fuera rencor! ¡Fuera dolor! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Fa! ¡Fa! Y todo se acaba y todo se termina. No es así. Yo solo vengo, oro, hablo lo que Dios quiere que hable, y con eso yo creo que el Espíritu Santo está actuando en sus vidas. Pero el día siguiente, la hora siguiente, tal vez que yo no esté o que yo me vaya, esa persona tiene que venir y hacer una sentadilla. Ok, yo entendí, yo soy libre de rencor, yo tengo que perdonar. Ahí va la sentadilla. El día siguiente, tal vez ese enojo quiere volver a su vida, y ahí va otra sentadilla. Ok, yo lo perdoné, yo ya soy libre, yo soy libre por mi Señor. Ahí va otra sentadilla. ¿Eso qué quiere decir? Humíllense. Cuando era muy joven, o más joven que ahora, yo fumaba mucho. Hasta que un día, viendo el cigarro en mi mano, dije: no puede ser. No puede ser que este papel con tabaco maneje mi vida. No puede ser que este vicio esté manejando mi vida si es solo papel con tabaco, que es del largo de un dedo mío. No puede ser, no. Y dejé, así que no con mis fuerzas, sino que también pidiéndole al Señor. Yo lo estaba comenzando a conocer. Yo le oré al Padre y le dije: Señor, dame fuerzas, ayúdame a salir de esto. Yo había sido libre de esa adicción. Pero ¿a qué voy con eso? Que tenemos que hacer sentadillas. ¿Por qué? Porque con una adicción lo que nosotros formamos es una costumbre. Entonces, no es que tengamos libertad, sino que tenemos es una costumbre que necesita caminar en la libertad que Dios ya nos dio. Él ya nos dio la libertad por medio de su muerte en la cruz. Amén. Con la sentadilla nosotros mantenemos la victoria que Jesús nos dio en esa cruz a todos nosotros, porque en el nombre de Cristo Jesús las cadenas son rotas. Pero es solamente con su instrucción, con su palabra, que esas cadenas se mantienen en el piso, se mantienen abajo, lejos de nuestras vidas. Necesitamos obedecer las instrucciones sencillas que Dios nos da en su palabra. Amén. Las sentadillas destruyen el ciclo vicioso en nuestras vidas. Por ejemplo, en el matrimonio tenemos que hacer sentadillas de comunión, de relación.
con nuestra pareja y también con nuestro Señor. Porque muchos creen que con una oración poderosa, entonces su vida está resuelta. Pero no es así. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Tenemos que seguir lo que Dios habla en su palabra para así romper con esos círculos viciosos que nos mantienen atados, que no nos dejan ser libres como nuestro Padre quiere y desea que seamos. No solamente se sirve creer en Cristo, porque muchas personas dicen creer en Él, pero no muchas personas quieren hacer sentadillas, no muchos quieren obedecerle, no muchos quieren humillarse ante su nombre. Necesitamos creer en Él, pero también necesitamos obedecerle a Él, demostrarle que Él es el Señor y que nosotros estamos siguiéndole a Él, haciendo su voluntad. Necesitamos sentarnos a la mesa con Jesús. Naamán tuvo que humillarse delante de Dios. Y miren bien, hace 2 semanas vimos que el rey David, cómo derrotó a Goliat. Vimos que David mató a Goliat porque él entendió quién era. Él sabía que era hijo de Dios y ningún no creyente, ningún incircunciso podía derrotarlo a él porque Dios estaba con él. Y esto lo vemos muy claro en el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿saben por qué desarrollamos adicciones? Porque muchos sentimos que nos hace falta algo. Porque cuando Jesucristo nos llena nuestro corazón, Él nos completa y todo lo demás se vuelve una añadidura y no una necesidad en nuestras vidas. Jesús, Él completa nuestras vidas y no necesitamos de nada más. Todo va a venir por añadidura, no una necesidad para nosotros. No necesito la aprobación de nadie, no necesito el éxito, no necesito nada. A mí nada me falta porque mi Señor, con Él yo estoy completo. Amén. Entiendo que todo lo puedo tener. Todo lo que yo puedo tener es una añadidura, pero cuando nos hace falta algo y no tenemos ese entendimiento, es cuando desarrollamos adicciones en nuestras vidas. Sigamos en el Salmo 23. Vamos a leer del versículo 2 al 4. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ojo con los versos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis gigantes. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí David está diciendo: mientras yo trato de pelear con mis gigantes, yo voy a perder. Ellos me van a ganar. Pero si yo los veo como lo que son, como filisteos incircuncisos, y me siento a la mesa con mi Señor, sabiendo quién soy yo en Él, aunque yo sea un jovencito sin armadura, sin ser gran combatiente y no tengo su tamaño, si yo estoy en la mesa con Cristo, con mi Señor, Él va a pelearle esa batalla. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Sentadillas, humillarse. Tenemos que sentarnos con Jesús. Cuando ponen estas enseñanzas, están haciendo sentadillas, se están humillando a la palabra, a la presencia de Dios. Cada vez que oran, se están humillando al poder de Dios. Cada vez que leen la palabra, se están humillando a la verdad de Cristo. Cada vez que perdonan y obedecen su simple instrucción, se están humillando a Él. Nos sentamos a la mesa con Cristo, nuestro Señor. Ahora ven, miren cómo están relacionadas todas las cosas. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Eso quiere decir que si Dios nos hizo sentar juntamente con Jesús nuestro Señor, eso quiere decir que nosotros también estamos sentados a la diestra de nuestro Padre también. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, nosotros también estamos sentados a su diestra. Amén. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ojo con lo que tenemos que hacer. Naamán, cuando escucha lo que la esclava le dice, él quiere utilizar lo que humanamente él tenía para lograr tener su sanidad. Su gigante en ese momento le dice: tenés que usar tu influencia, tenés que usar tu poder, tenés que usar tu dinero. Y así fue Naamán, porque su adicción, porque su gigante lo está guiando y lo está apartando de la mesa donde Dios está. Pero Naamán se topa con una situación que no puede resolver. Y va con el profeta y le manda un mensajero al profeta. Pero su adicción le dice: ese profeta, ¿qué sabe? ¿Cómo vas a meterte en ese río tan chuco, tan cochino? ¿Cómo que zambuirte? ¿No ven quién eres? ¿No ven lo que tienes? Y ahí su gigante está ganando. Pero sus criados, sus sirvientes le dicen: ¿a dónde va, Señor? Siéntese, siéntese. Siéntese donde Dios le está poniendo. Siéntese a la mesa con el Padre. Y Naamán se sienta 7 veces. 7 veces significa un ciclo. Cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuánto tenemos que perdonar? 70 veces 7. 7 es un ciclo. Es una formación de un estilo de vida. De estar sentados, de hacer sentadillas, de humillarnos, de hacerle caso a nuestro Señor. Y solamente así Él va a poner a nuestros enemigos a nuestros pies. Amén. Qué sencillo y qué difícil es a la vez sentarnos con Jesús y así humillarnos. Pero es lo único que va a derrotar a Goliat en nuestras vidas. Es lo único que va a derrotar esos ciclos que nosotros estamos viviendo. Y para terminar, hay cosas en nuestro interior, hay síntomas, y nosotros sabemos cuáles son esos síntomas. Existe ese vacío en nuestro interior, ese faltante en nosotros, pero Jesús sabe cuál es. Pero si nos sentamos a la mesa con Él y dejamos que Él llene ese faltante: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando leemos esta parte del Salmo 23 y entendemos quién lo escribió David, el rey David. Y el rey David está diciendo: el Señor es mi pastor. Eso quiere decir que él, el rey, se está poniendo como una oveja. Él se está humillando ante Dios. Él se está poniendo como una oveja. Está diciendo: el Señor es mi pastor. Y si nos humillamos ante Él, si hacemos esas instrucciones sencillas que muchas veces no queremos hacer, si desarrollamos ese nuevo hábito que no deseamos hacer, pero si seguimos esas instrucciones por medio del poder de Cristo, vamos a vivir en libertad. Vamos a vivir en esa libertad y solamente así vamos a ser sanos.
Y quizás el alcanzar esa libertad vamos a durar unos meses, o un mes, o unos meses, o tal vez años, en ir dejando varias cosas. Pero mientras seguimos haciendo las sentadillas en la presencia de Dios, Dios va a derrotar esos gigantes, va a derrotar esas adicciones, hasta que estén debajo de nuestros pies, hasta que estén debajo de nuestros pies, hasta que estén debajo de nuestros pies. Así, solamente así vamos a ser libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias el día de hoy por abrirnos más nuestro entendimiento, y que es vivir libres en ti, libres para vivir tu propósito, para mostrarte a ti, Señor, libres. Aprender a hacer las cosas sencillas, las cuales están escritas en tu palabra. Gracias, Señor, por dejarme llegar a tantas vidas, a alcanzar a tantas personas, y que por medio de estos audios, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y puedan verte de una forma diferente y vivir de la forma que tú deseas que vivamos. Gracias, Señor Jesús. Yo bendigo la vida de cada uno de quien me escucha, bendigo sus vidas y bendigo toda su familia y bendigo todo lo que hacen, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, toque y transforme la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el